Segundo bloque de Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con Laura Serra, con el señor Fernando Fraquelli, con el diputado radical, hombre de Cambiemos, provincia de Buenos Aires, Fabio Ketglas. Diputado, gracias por estar. Un gusto. Igualmente. Bueno, empiezo con una historia que me aconteció esta mañana, que tiene que ver con el radicalismo, tiene que ver con la incorporación de Pichetto. Yo estaba haciendo mi programa de radio con mi operador, Facundo, se llama, que es un tipo muy politizado. Y lo escuchábamos a Pichetto, después de una reunión que tuvo con María Eugenia Vidal, y me dice, ¿te fijaste? Dice, qué cómodo está Pichetto en ese rol. Porque hablaba, opinaba, se metía con el tema de la provincia de Buenos Aires. Y la sensación que hay es que llegó Pichetto hace una semana y caen como, no sé si desaparecido, pero hay otros actores, el propio PRO, el radicalismo, que están como detrás de Pichetto. ¿Hay alguna mirada equivocada en esto que digo? ¿Qué es o no? ¿O es No, así? bueno, él es una persona que tiene atributos políticos enormes, Sí. digamos, es un gran comunicador. Y en ese sentido yo creo que suple falencias que había en la coalición gobernante en términos de cómo se enfrenta Claro. a los medios, etcétera. Tiene mucha determinación, una cultura, digamos, peronista en ese sentido, y creo que en ese sentido ese es un aporte sustancial. Sí. Y por otro lado, yo tengo la sensación personal, no lo podría demostrar con un teorema, de que se rompió un tabú en términos del modelo de construcción política, digamos. Que con Pichetto vuelve un modelo de construcción política que podamos decir que es más tradicional, Sí. digamos, que nos juntamos, hablamos y nos ponemos de acuerdo, que él lo encarna lo encarna muy bien, y que seguramente había algunos actores de la coalición que estaban esperando ese momento, porque yo no la conozco íntimamente, pero tengo la sensación de que la gobernadora, ese es un rol que le cae bien, digamos, como Pero habían interlocución. hecho, pero digo, el radicalismo y el PRO había hecho todo de una manera, no quiero decir equivocada, pero si llega en una semana y ocupa todo este espacio vacío, ¿qué pasaba con el resto? Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces en un proceso político pasan cosas, los actores van ocupando lugares y hay como implícitos que impiden determinado juego, y a veces viene alguien de afuera, ¿no? Es como cuando Claro. hay olor y alguien viene de afuera y dice, hay olor, y el de afuera trae la noticia de algo que los de adentro no podían percibir. Pichetto de alguna manera trae lo que yo diría que es la buena nueva de que todo el proceso de renovación de la política en términos de vínculo con nuevos públicos, nuevas estéticas, etcétera, no desplaza el Claro. saber hacer político tradicional. Y en ese sentido, yo creo que para los radicales es un aporte, porque nosotros el juego del saber político tradicional lo manejamos mejor, digamos. Entonces empieza a legitimarse una forma de hacer política que no es decididamente, aparte a mí no me gusta ese eje viejo-nuevo. El tema es si es útil para resolver conflictos o no es útil para resolver conflictos. Y en tanto sea útil para resolver conflictos, bienvenido sea. No, preguntarle porque usted estaba hablando justamente de la incorporación de Pichetto y su repercusión dentro de la coalición gobernante, pero también hay como una deuda pendiente dentro de Cambiemos, que ahora tiene otro rótulo, que es la reconfiguración en una coalición de gobierno con más participación de los socios y particularmente del radicalismo, largo reclamo del radicalismo de tener una presencia más activa en la toma de decisiones a nivel gubernamental, toma de decisiones que siempre estuvo monopolizada por el PRO. Digo, ¿hay posibilidades después del 10 de diciembre, si Macri es reelecto, de que se reconfigure la alianza gobernante? Yo sigo la frase de Einstein que no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿no? Veamos qué nos dice la teoría respecto a alianzas en América Latina. En América Latina, en todo el continente, hay solo dos experiencias exitosas de coaliciones políticas, la del Frente Amplio Uruguayo y la Concertación Chilena, no casualmente en los países que tienen una tradición institucionalista más fuerte, sí, y donde tienen, en ese sentido, un presidencialismo relativamente más débil. En el resto del continente, la experiencia que está llevando adelante la Argentina es una novedad, digamos, y sobre todo después de una experiencia post-populista, claro, donde hay toda una cuestión en términos de reinstitucionalización. El radicalismo tiene este reclamo, que es como un reclamo, que es como una bandera persistente y sistemática, que a mí me gustaría que no caiga en cantinela, digamos, que no sea un ruido inaudible. Claro. Acá, construir un modelo de gobernabilidad distinto con nuestros socios implica un paso antes, que todos entendamos que es mejor para la coalición y que es mejor para el país, que no es un capricho de uno de los socios. En ese sentido, lamentablemente tengo que decir, pero la crisis que hemos pasado 2008 y que sigue hasta la actualidad, es un antecedente, porque uno podría preguntarse, ¿no?, en relación a esta crisis que está pasando y que padecen amplios sectores sociales, etc. ¿Nuestro mecanismo de toma de decisiones, en todos los casos, fue el mejor? ¿Tenemos satisfacción plena?
si no tenemos satisfacción plena, ¿cómo podríamos mejorar nuestro mecanismo de toma de decisiones? Para no leerlo como una clave de un socio contra otro socio. Ajá. Entonces a mí me parece que en la cultura política argentina tiene que ingresar esta idea de cuál es el mejor sistema para la toma de decisiones. Digamos, esto nos vale para nosotros, nos vale para el otro polo de poder, digamos. La gente del polo populista podría pensarse, nosotros tuvimos una crisis de balanza comercial y pusimos el cepo. ¿Fue la mejor forma de toma de decisiones esa? La democracia argentina está lo suficientemente madura para que los planteos institucionalizantes no sean vistos como un reclamo de uno contra otro, sino de cómo hacemos para en la Argentina tomar mejores decisiones. Y yo creo que es legítimo que el radicalismo haga ese planteo, pero creo que es un planteo que se hace dialogando, no a los gritos en las tribunas, sino viendo cuál es la mejor forma de selección de los funcionarios, en qué áreas tiene mejor expertise cada uno de los miembros de la fuerza política. Yo, por ejemplo, soy de los que creen que el radicalismo, hay muchas áreas de gobierno donde tenemos una expertise muy grande, digamos. Nosotros fuimos malos o regulares en algunas áreas, pero muy buenos en otras. Entonces me parece que el sistema no tiene que ser como un reclamo del radicalismo frente al PRO, sino de cómo consolidamos una alianza que califique la política argentina. Fabio, ¿cómo está la provincia de Buenos Aires? Digo, después de los últimos movimientos políticos, el más claro, el de Massa, siendo el primer candidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Digo, Massa fue un no socio, pero sí una ayuda muy importante para la gobernabilidad de María Eugenia Vidal en la provincia. Sí, María Eugenia Vidal, yo creo que una de las cosas que sutilmente, pero lo he dicho ya en algunos programas, que más distingue este proceso político del anterior es la calidad de la relación entre el presidente y la gobernadora frente a la calidad de la relación que tenía Cristina Fernández de Kirchner con Scioli, que tenía características patológicas, porque dependía de que gane Scioli y sin embargo parecía que la acción de gobierno era permanentemente de obstaculizar el desenvolvimiento político de lo que sería su delfín, digamos, ¿no? En ese sentido, el buen diálogo entre Macri y María Eugenia Vidal tiene un dato positivo adicional. Es un buen diálogo entre actores políticos distintos. María Eugenia Vidal es una constructora política que tiene otros atributos y otra forma de ver la política distinto que Macri. Y en ese sentido, más afín con nuestra tradición política, claro, de diálogo parlamentario, de construir consensos en la legislatura provincial, etcétera, donde nosotros nos hemos sentido cómodos y en esa comodidad hubo un proceso de recomposición del radicalismo en términos territoriales e institucionales muy fuerte. Querlas, una pregunta. Digo, era parte del discurso del gobierno, un poco Macri, mucho Marcos Peña, también algunos hombres del radicalismo que hacían hincapié en que veníamos de 70 años de una muy mala cultura política, involucrando desde el comienzo del peronismo hasta acá. Digo, ahora, ¿cómo es el discurso a partir de ahora con la convocatoria de Miguel Pichetto, que fue un protagonista de los últimos 25 años, un hombre que fue muy cuestionado por el radicalismo, ni hablar por la coalición cívica, un hombre que estuvo con Menem, que estuvo con Duhalde, hay denuncias de la coalición cívica sobre Duhalde enormes, que estuvo al lado de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner, digo, esa cuestión, ¿cómo se asimila? A mí los eslóganes no me gustan mucho, los 70 años, etc. Bueno, pero era un eslogan del gobierno. Pero ¿por qué? Voy a explicar por qué no me gustan, ¿no? El peronismo es un animal político difícil de clasificar, ¿no? En la escala zoológica, pero una de las cosas más interesantes para ver es que es un partido que al mismo tiempo es un partido de orden. ¿Por qué en la escala zoológica? No, pues, es una forma de decir eso. Sí, no, lo que quise, nosotros también si lo están viendo, nosotros también se van a acordar de San Martín, por eso. Nosotros también somos. No, lo que quise poner es que si uno usa categorías de la teoría política europea, digamos, es difícil de clasificar. No, pero de ahí animal, por eso digo. Pero una de las características que lo hace más inclasificable es que es un partido que es a la vez de orden y de transgresión, digamos, ¿no? Es un partido de Estado y que garantiza el orden, etcétera. Y a su vez es un partido en términos culturales transgresor, etc. Y eso le da, es parte de su vitalidad, digamos, parte de su activo. Entonces a mí me parece que cuando nosotros nos referimos al peronismo como un todo, a veces es una pereza intelectual. Digamos, Pichetto, el presidente lo definió así, como un hombre de Estado. A mí me gustaría decir que es más bien un hombre de poder, que entiende la lógica del poder. Por eso muchas veces uno ve su ubicuidad, que uno la puede ver en términos peyorativos, es decir, mira este tipo, o lo puede ver en términos afirmativos, digamos. Cómo se transforma en una pieza de ajedrez que consolida una estrategia de poder. En ese sentido, es funcional este momento de Cambiemos, me parece. ¿Es un momento de pragmatismo de Cambiemos?
Sí, nunca, yo tengo la sensación de que nunca Cambiemos fue principista en términos Y de... en los discursos de los 70 años, si somos lo nuevo y todo lo otro es viejo, Bueno, eran principistas. pero es que a mí esa era una... ¿No le gustaba? A mí no me gustaba bueno, porque, claro. porque yo, por ejemplo, soy parte de un partido que cree que es parte de la historia argentina. Nosotros tenemos, no No. 70, 128. Con los defectos y con los errores, con las metidas de pata sin beneficio inventario, ¿no? O sea, ahí está la reforma universitaria, el juicio de la Junta y la salida del 2001. Porque si nosotros no empezamos a pensar Sí, de sí. que este presente es resultado de acciones nuestras en el pasado, tenemos esa coincido. tentación que es de no aprendizaje, ¿no? Usted tiene una relación bastante cercana con Ernesto Sanz, que es dirigente mendocino, que, bueno, no aceptó ser candidato a vicepresidente, pese a que se lo han ofrecido, se dedica a cuestiones personales. ¿Cómo lo ve a Ernesto en esta coyuntura política en la cual ha participado? Porque de alguna manera auspició el nombre de Pichetto para que sea candidato a vice. ¿Qué rol le ve a Ernesto Sanz, si es que tiene alguno, en esta coyuntura? Usted sabe que el afecto y la admiración a veces nublan el análisis. Ajá. Y sería el caso, ¿no? Porque para mí es una fuente de referencia ineludible cuando estoy ante una disyuntiva, yo en términos personales, si tengo que hacer una cosa u otra, y me puedo sincerar ante la opinión pública, y lo llamo como quien llama a alguien que sabe más, que recorrió más, y respecto del cual su opinión me importa. Me importa, no es un automatismo, me importa porque siempre siento que es una opinión hecha en favor del interés público, en el caso mío, en favor también de mi propia carrera política. Y creo que como el talento, uno tiene que tratar, una organización política tiene que tratar de no desperdigar el talento, digamos. Todo el talento que tiene que tratar de concentrarlo. Claro. Entre otras cosas porque nos sobra. Así que en los momentos cruciales se nota cuando en una organización se recurre siempre a uno, es porque hay un reconocimiento. Evidentemente, Ernesto en su trayectoria política se ha ganado un reconocimiento que hace que cada vez que hay un momento de tensión política, por más que él está retirado, el teléfono le suena. Y en general tiene este tipo de inclinaciones donde lo primero, su cabeza, a lo primero que va es qué es lo mejor para el país, ¿no? Tiene esa forma de pensar que es como un tic, hay gente que no es así, digamos, no todo el mundo es así. Y bueno, y eso le da un lugar. Entonces, bueno, el ritmo de salida del sistema político de Sanz lo va administrando Sanz y también su entorno, digamos. Ahora, perdón, ¿Pichetto es consecuencia de que Sanz no quiso? Claro. Sí, Y eso eso, ahora digo, Sanz me parece que era mucho más ordenador y tranquilizador para el radicalismo y para el PRO que la revolución que le genera Pichetto, me parece. No sé, en términos electorales, No, pero bueno. para el radicalismo era un mejor dato, me parece. Pero No lo sé, la ¿no? hasta que, sí, puede Por ser. eso no pero- sé. no sé, porque la Usted política... iba a estar más cómodo, no me diga con Bueno, Sanz que yo, con pero, Pichetto. a ver, Por eso. en términos personales, Sí, obviamente, por eso. pero uno cuando está acá ya los términos personales los va dejando de ¿Y lado. Carrió con quién iba a estar más cómoda, Carrió? Con No, Pichetto. ¿Sí? pero acá hay una pregunta. Quiero decir una cosa. La política, Sí. la política que a mí me gusta, no es cuestión de comodidad. Si la introducción de Pichetto a la coalición Sí. le da una potencia electoral que le permite a la coalición ganar, y si el estilo político de Pichetto enriquece el proceso de toma de decisiones, Usted es publicista, hay que tragarse sapo, dice usted. Yo soy, mire, le voy a decir una cosa, en 1982, Sí. cuando era el auge Sí. alfonsinista, Sí. yo era de Pugliese. Así Ah, que bueno, con ahí eso tenés, le ahí digo, tenés, bueno, ahí tenés. Sí. Bueno, Está- Urtubey, está- Urtubey la dijo, última Urtubey dijo que dijo. también le habían ofrecido la candidatura a Sí, también, vicepresidente, claro. sí, también, sí, sí, Eh, sí. Fabio, las elecciones que se han dado en las provincias con resultados muy adversos para Cambiemos, para el oficialismo, ¿esto va a tener repercusión en la elección de agosto y de octubre o no? Creo que no. Creo que se votó en algunas provincias en el momento más bajo del ciclo económico. Se votó muy con lógica provincial en muchas provincias. Y creo que sí muestra una foto de lo que es la fuerza territorial del peronismo en términos de la administración de cada una de las provincias. Eso queda. Y las condiciones de competencia son distintas en el nivel nacional que en el nivel de cada una de las provincias, ¿no? Hay un estudio del CIPEC muy interesante cuyo título es revelador, que se llama La cancha inclinada, que muestra la baja tasa de renovación política en las provincias argentinas. Claro. Bueno, el dato novedoso en ese sentido fue la victoria de Omar Perotti con un discurso muy de centro en la provincia de Santa Fe, ganándole a justamente al socialismo, ¿no? Sí. Y otro dato importante, en Rosario la victoria también de Pablo Yavkin, ¿no? Que es otro dato importante porque también cambia de manos el oficialismo. Así es. Bueno, diputado Ketglas, muchísimas gracias. A ustedes. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con Ignacio Zuleta. Enseguida ya venimos.